Escondido entre las montañas del centro de Italia existe un diminuto pueblo. Un pueblo que a duras penas llega a 100 habitantes. Un hermoso lugar que por culpa de su difícil acceso y falta de oportunidades se encuentra en vía de extinción. Este es otro ejemplo de los programas que ofrece Italia para repoblar zonas del país con mucho potencial, pero con pocos habitantes. Bienvenidos a este pueblito, una hermosa reliquia medieval en donde te pagan tan solo por ir a vivir ahí. Amigos míos, buenas tardes. Estamos en un pueblito en las montañas del centro de Italia llamado Santo Stefano di Cessaneo. Vean la vista que tenemos desde aquí, es realmente alucinante. Y sí, señores, como lo oyeron, este es uno de los pueblos que le está pagando a la gente por venir a vivir aquí. Ahí detrás de mí, vea, una lucerito. Que nos damos cuenta, del pueblito Santo Stefano empieza aquí con esta iglesia, con vista a todas las montañas de alrededor, inclusive a unos glaciares que hay más hacia allá, y termina por allá en la esquina donde hay algunas torres de castillos que están en este justo instante reparando. Muy típico y muy clásico de los lugares tan remotos de Italia, que están en vía de extinción, que se están cayendo pues del poco mantenimiento que les hacen. Y este pueblito entero es una muestra de eso. Todavía no estamos en el atardecer, sino que es que estamos muy elevados en las montañas y allá el sol ya se metió detrás de una de ellas. Pero miren estas casitas aquí donde entramos en este momento, ya entrando al pueblo como tal. Y miren esas casitas tan hermosas que hay ahí. Esa es la entrada, pero la casa es grande de ahí para abajo. Tiene varios pisos, pero de ahí para abajo. Allá hay otra. Miren qué lindo como vive la gente aquí. Este es, sin duda alguna, por ahora uno de mis pueblos favoritos de esta saga de Italia abandonada, Italia que te paga por vivir, Italia que te vende casas en €1, porque detrás de esas paredes se esconde una vista espectacular de este pueblito. Es un pueblito completamente de la era medieval. Es un pueblito que tiene alrededor de 130 habitantes. Es un pueblito pues que nos recuerda mucho a los pueblitos remotos de Canadá. Llegar aquí es todo un trayecto y una odisea. Usted sale de la autopista y piensa que ya está llegando entonces a un pueblito, pero subir todas estas montañas, eso no es tarea fácil. Eso es un laberinto y un enredo entre carreteras diminutas que suben y suben y suben y suben. A veces yo sentía que estaba subiendo una pared de lo empinada que era la carretera para llegar a la cima más alta de esta montaña. Allá vamos llegando, vea, aquí también hay otras casitas, portones de entradas a algunas casas y con la vista increíble allá de las montañas. Este es un pueblito que ni siquiera los italianos saben que existe. En estos días que he estado aquí les he preguntado siempre que hablo con gente o algo, les digo mi próximo destino, y a varios de ellos les mencioné que venía para acá y ninguno sabía que esto existía. Miren, entrada a la casa número 7, allá hay otra y allá hay otra, son portones a casas diferentes. Esto es una belleza. Y esta casita número 14 está abandonada, está cerrada con llave. La número 10 y la número 8 también están completamente en abandono. Desde estas tomas de dron se ve arriba, en lo alto, cómo estas casas abandonadas ni siquiera tienen techo. A5, sinistra del 7 è la puerta verde. Sarà 5. La 5, la verde. Sì, quello dove sta quel che è sopra la porta. Ah, Quel coso ok. là. Allora, vediamo un po' Mirella. Ah, Mirella, dove stai? Marini, Mario. ¿Cuánti persone vive aquí? Solo io. En el pueblo. Mi sa che la macchina, sta rossa è sua. Ciao Mire, senti un po'. C'ho un cliente per te. Sei libera qualche camera? È tutto pieno. È pieno, mi dispiace. Lo so, ma io cerco tanti clienti. Ciao. No? È tutto pieno. Ah, sta lleno. Quest'altro è inutile che chiamo perché lo so, lo vedo. Tanto si vede qua sotto. Non risponde. Voy a marchar un poco. Bueno, gracias. Vai, ciao. ¿Cómo fue que le dije al señor con mi italiano? ¿Quanti persone vive aquí en el pueblo? ¿Quanti persone vive aquí?
Qué vergüenza, mi italiano. Es demasiado pobre. Dice que quanti personi, pero vea que me entendió. Solo io. En el pueblo. Me dijo que solo vivía aquí él, el único habitante del pueblo. Está muy lindo este lugar. El señor me dijo que finiti le scali y a sinistra. Que suba toda esta escalera y voltea a la izquierda. Pucha, es que como si no fuera suficiente toda la subida en carro. Usted llega aquí y ahora lo espera una subida, pero a pie. ¿Qué dicen los gatiños? Ah, qué lindos. Y decorativos, además. Están muy bonitos ustedes dos. Y sí, es una realidad. Italia le paga a la gente para venir a vivir acá. Pero entonces, ¿cuánto pagan? ¿Para quién aplica esta oferta? ¿Cuál es la letra pequeña del contrato? Usted sabe que, como dice mi abuelita, de eso tan bueno no dan tanto. ¿y qué otras cosas hay que tener en cuenta? El total máximo que una persona puede recibir en este pueblo es de 44.000 euros, más o menos el equivalente a 52.000 dólares americanos. La cuestión funciona de la siguiente manera. Al candidato se le dan 10.000 dólares al año por un periodo de 3 años en pagos mensuales, es decir, más o menos 830 dólares al mes. Los otros 22.000 dólares restantes para llegar a los 52.000 se otorgan como un subsidio para aquellas personas que tengan una idea de negocio que promueva la economía del lugar. A los nuevos residentes se les da una vivienda, en la cual deben pagar una renta representativa. Los candidatos deben estar entre los 18 y los 40 años. El programa está abierto para italianos que vivan en ciudades de más de 2.000 personas. También está abierto para ciudadanos de la Unión Europea o para extranjeros con residencia en Italia. El Internet está cargado con información de las múltiples formas que existen para sacar una residencia en dicho país. El candidato que sea aceptado debe comprometerse a quedarse un mínimo de 5 años en el pueblo. También debe abrir un negocio aprobado por la alcaldía. Pueden ser farmacias, restaurantes, un café o una tienda. ¿Qué negocio les gustaría abrir en un lugar como este? Ya sabiendo todo eso, ¿ustedes tomarían esa oferta? ¿Vendrían a vivir en un lugar así bajo esas condiciones? ¿Con ese salario? Pues la verdad, de todos los pueblitos y lugares que he visto con esta oferta, este me parece que está bastante bien. No está tan destruido, no está tan caótico, está muy bonito. Y además es que quedan las montañas. Ahí hay un bar y escucho gente. Hay un par de señores ahí pasando la tarde, porque ¿qué más hace uno aquí? Estos son pueblitos que no solo viven del turismo, sino también de la agricultura. No, es que mire, es que me desconcentro. Qué locura. Imagínese la casa de uno aquí y la vista. Es impresionante. Por aquí, eso es un callejón que incita a que mejor no entre, pero ustedes ya saben cómo es la vuelta. Así que andiamo. Wow, este es un callejón completamente oscuro. Ni siquiera se ve en la cámara bien. Y son callejones que conectan casitas. Ahí hay salidas a casas, a otras casas y a otras compuertas. Estos son callejones que conectan a negocios, a restaurantes y a casas abandonadas donde alguna vez vivió una familia o algo así, y donde aún hoy en día siguen viviendo. Esto es alucinante, que haya gente viviendo así dentro de un castillo. Porque en este momento aquí, ¿qué hay? En este momento estamos atravesando el castillo por debajo. Vea, salimos por aquí a la Vía degli Archi. Es impresionante. Yo solo espero que en este video, de la gente que está viendo este video, nadie hable italiano. Quanti personi, quanti personi. Miren, aquí en este parqueadero es donde la gente deja sus carros cuando viven en lugares que solo se puede entrar a pie. Miren por donde entré. Y son pasadizos que de verdad uno como hace a cruzar así y llega como a otro callejón con otras puertas, como otro barrio dentro del mismo pueblito. Es completamente medieval, completamente hecho en piedra,
y lleno de detalles y de sorpresas en todas sus esquinas. Está hermoso este pueblito. Aquí no hay rastros de gente viviendo y la persona que quiera venir pues tendría que negociar cuál va a ser su vivienda, porque al igual que los otros pueblos como el que vimos en Taranto, aquí usted también puede negociar el precio de comprar una vivienda de estas que está destruida, arreglarla, poner ahí su negocito y ya está, y se viene a vivir acá. Pues la vaina está muy interesante. Uy, las casas por dentro son hermosas. Wow, qué lindo, se ve súper acogedor. Yo no sé, para el viejo Juan del futuro por allá, yo no lo veo nada mal, para ser honesto. El nombre Santo Estefano viene también por el nombre de la iglesia más importante de aquí, que se llama Santo Estefano. La información más reciente que se tiene de este sitio data de 800 años antes de Cristo. Quiere decir que este pueblito también va para los 3000 años. Cuando se acabó el Imperio Romano, a este pueblo le regalaron unas murallas para ser protegido contra las invasiones de los bárbaros y de algunos ladrones que estaban aprovechando el momento para hacer de las suyas. ¡Oh, qué bonito! Sí. ¿Vamos para Canadá o qué? ¿No? ¿No? Aquí estamos bien. Bueno, hasta luego. Estamos a 1250 metros con respecto al mar. No es cualquier bobadita. Estamos en la región de Abruzzo, Italia. Y esta región fue una de las más pobres hace mucho tiempo, pero hoy en día no es la historia. Hoy en día es una de las más prósperas, de una economía que crece. Y además este pueblito de aquí es el pueblito medieval más intacto de la región de Abruzzo y se supone que los más lindos. Pero se supone no, es una belleza de lugar. Así como lo vimos en ese pasadizo que entramos y todo ese trayecto, hay muchos callejoncitos escondidos y muchos lugares así como caletos que uno tiene que entrar y mirar y pasar entre rendijas para poder mirar. Y eso tiene una razón de ser, sobre todo en las estructuras construidas durante la Edad Media. Ellos tenían que protegerse. Había mucha guerra y mucho enemigo que venía de todas partes. Y era una época bastante sanguinaria. Entonces todos esos pasadizos y escondederos, por eso es que también lo hacen como en forma de laberinto, era precisamente para eso, para poderse esconder del enemigo cuando vinieran a invadir. Son laberintos hechos a propósito para que los ciudadanos y habitantes del lugar se sepan los recorridos y las salidas más rápidas en caso de que tuvieran que salir corriendo del lugar. Y eso ayudaba también que cuando vinieran a invadir, los invasores se perdieran dentro de sus laberintos. Son estrategias de guerra y por eso construían las ciudades de esta forma. También se dice que en la era medieval y hoy en día en la actualidad, esos callejones escondidos son utilizados por las parejitas de novios para que nadie los vea mientras se van a dar besitos a escondidas de sus padres. No puedo creer que haya un carro que venga. ¿Quién será esa persona? ¡Wow! ¡Un habitante! ¡Qué locura! De esos jóvenes que se escondían en los pasadizos para darse besos, hoy en día no queda ni uno. Aquí el 80% de la población es de la tercera edad. Habrá poquitos jóvenes porque la gran mayoría se fueron a ciudades grandes. Inclusive es que la ciudad de Roma queda aquí a 2 horas y media. 2 horas y media de las cuales es bajando toda esta montaña como 1 hora y en una autopista así otra hora y media. El pueblito continúa por allá. ¿Sí ven esas casitas? Allá continúa el pueblito. Esto realmente es un lugar muy mágico. Hoy en día Abruzzo es una zona de rápido crecimiento económico. Hay muchas universidades, pueblos que son universitarios. Hay una actividad turística muy importante. Así que de todos los lugares que hemos visitado en la saga, yo creo que este es de los que va ganando en el top, de los que tendría mayor potencial para un plan o un proyecto de este tipo. De ahí están saliendo del bar los italianos de pura cepa. No, domani non ci sto, vado a fare l'olio, vado a cosa. También aquí en la zona son famosos por la producción de vino rojo, es uno de los más famosos en Italia. Comida, aceitunas, casi todas las cosas por las cuales Italia es gastronómicamente conocida están en esta región. Aquí, como nos damos cuenta, arriba hay unas máquinas que están construyendo, ¿no? Ahí no están construyendo nada, lo que están haciendo es evitando que la otra torre se caiga. Porque una de las torres del castillo se cayó porque como estamos dentro de las montañas, aquí hay muchos terremotos. Y como estamos hablando de ciudades que tienen más de 2000, 3000 años, cualquier terremoto y esta vaina se viene al piso.
aquí esto ya son callejones donde vive la gente. Uno de los señores que estaba ahí tomando cerveza en el bar entró por acá. Seguro se fue para su casa. Pues quién sabe cuál de todas estas casas sea la del señor, ¿no? Pero... Y bueno, amigos, ese ha sido el recorrido. Ahora voy a llegar hasta el carro. A ver si todavía está ahí. Sería buena idea que aún estuviese ahí el carrito. Y vamos a buscar dónde pasar la noche. Espero que haya hospedaje en este pueblo. Lo dudo. Nuestro amigo del principio intentó hacer unas llamadas. Parece que no tuvo éxito. Qué belleza de lugar. Cuando vengan a Italia, dejen de lado tanto Roma, tanto Florencia, tanta Venecia. Y vengan a explorar mejor lugares como estos que, en mi opinión personal, valen muchísimo, muchísimo la pena. Y miren qué linda casa. Esta me gusta más por los gaticos. Ahí viviría yo. Ahí quiero vivir. Que me la vendan, pero con todo y gatos. O si no, no hay trato. Y bueno, amigos, ¿qué opinan de este video? ¿Qué opinan de esta historia, de este lugar, de esa oportunidad? ¿Ustedes estarían dispuestos a venir a vivir en un lugar como este, con esas condiciones? Si es así, ¿qué tipo de negocio les gustaría montar aquí? ¿Qué tipo de idea se les ocurre para impulsar la economía de este lugar? Y si no es así, ¿por qué? ¿Por qué no lo harían? ¿Cuál es la razón para no venir a lugares como estos, habiendo tanto gato en sus calles? Pasó. Ahí, en esa casa. Saludes a la nona. Venga, a ver, el señor me dijo que había un número de teléfono aquí de un hotel. ¿Cuál era el hotel? Bed and Breakfast. Nada pierdo con preguntar, no quiero manejar más el día de hoy. La dote es ese que está allá. Tienen buena vista. ¿Hay habitación disponible? Per questa sera? Sí. Sì, ho una disponibilità, la camera viene 55 euro, avete un kit di prima colazione direttamente in camera. Perfecto, yo estoy enfrente de la puerta del hotel. Ah, arrivo subito. Gracias. Prego. Ve, tienen habitación disponible a 55 euros, con desayuno incluido. No está nada mal. Nada, nada mal. Buenas noches. Ciao, ¿Cómo está, señora? tutto bene. ¿De España? Colombia. Ah, Colombia. Sí, señor. Tengo el auto estacionado enfrente de la iglesia de Stefano. Ah, giù. Sí, Puoi portarla qua se preferisci. lo dejo aquí mejor. Sì, Sì? sì, sai, meglio. Ish, esto está estrecho, ¿eh? Dios mío. Oiga, ¿era por arriba o era por abajo? Creo que por arriba, pero... Oye, madre, ahí no cabe ni una bicicleta. Ay. No, esto... Hijo de madre. No. Wow. Increíble. Increíble. No lo puedo creer. Wow, es que ni con vaselina, hermano. Qué cosa. Wow. Bueno, lo logramos. A ver, por aquí. Yo creo que uno lo puede dejar en cualquier lugar, ¿no? No creo que hasta acá suba la policía a ponernos un ticket. Esto es lo que nos paga 55 euros en este pueblo. Está perfecto, una cama, un baño, una vista medieval y todas estas colaciones a disposición. Más todo lo que hay aquí a disposición también. O sea, todo eso es suyo, hermano. No le pido nada más a la vida y ahora sí, arrivederci.